mucho tiempo no viniendo a la casa del Padre, a la casa de oración para orar, para adorar, para reconocer su señorío, para darle alabanzas, para darle gloria, para aplaudirle, para servirle. Pasamos mucho tiempo haciendo otras cosas. Por eso es importante que ahora que estamos aquí podamos venir, y aunque estamos con sana distancia, con el cubrebocas, eso no impide que nosotros podamos arrodillarnos en nuestro lugar, podamos levantar las manos, podamos dar gritos de júbilo, podamos adorar libremente. Amén. Eso no impide que podamos reconocer a Dios como lo que es, nuestro Señor y Salvador. No impide que podamos adorarle libremente. Eso no impide. Ni siquiera cuando hemos hecho las transmisiones o cuando transmitimos nos ha impedido adorar. Hoy en la mañana, mientras entrábamos a la casa de oración, junté a mi familia y le decía: ha sido una semana que hemos peleado la batalla de la fe, pero gracias a Dios llegamos hasta este día, y la mano de nuestro Dios no se ha cortado, sino que se ha extendido para bendecirnos. Amén. Nos ha sostenido, amén. Nos ha proveído, amén. Puedes aplaudirle por eso al Señor, amén. La mano de nuestro Dios no se ha cortado, su misericordia se ha manifestado, la provisión ha llegado, nos ha enseñado en medio de todo esto, amén, hermanos. Y hemos terminado los días de cada día, o las horas de cada día, victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Tal vez en esta semana, gloria a Dios, gloria a Dios. Tal vez en esta semana enfrentaste los procesos que tuviste que usar la armadura de Dios, toda la fe, toda la paciencia, toda la actitud, pero Dios te sorprendió cuando ya estabas flaqueando. Dios te sorprendió. Amén. Quizá no comiste a la hora que acostumbras a comer porque estabas pensando qué iba a pasar. Ya habías agotado hasta el último centavo que tenías en el desayuno de tus hijos. Hola. Y luego decidiste abandonar tus fuerzas en las fuerzas de Dios. Y al final del día, Dios te sorprendió. Llegó la provisión, llegó la bendición, llegó lo que Dios tenía preparado para ti. Tuviste un respiro, fuiste a descansar y pensaste: mañana será otro día. Dios también me sustentará para la gloria de su nombre. Amén. Dale fuerte a Dios la alabanza, el reconocimiento. No. Es que esto es de agradecerle. Esto es de agradecerle. Empezaste a ver la fe obrar. Empezaste a ver que el cielo se estaba moviendo solo porque en algún momento dejaste de usar tus fuerzas y ocupaste la fe para ponerte en contacto con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Humanamente hiciste todo lo que pudiste, buscaste los centavistos, sacaste cuentas, pensaste: ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde voy a? ¿Qué puedo comprar con esto? ¿Cómo le voy a hacer? Llegaste al límite, pero luego en algún momento recapacitaste y dijiste: esto lo dejo en las manos de Dios. Amén. Y yo sé que Dios me va a sorprender. Yo sé que Dios me va a responder. Y no había terminado el día y Dios todavía seguía obrando para bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al menos así sucedió con nosotros toda esta semana. Por eso le creemos al Dios poderoso en el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, una noche nos vamos a descansar y empieza a llover con todo. Y amanecimos en Venecia. Nos inundamos. ¿Sí me estoy explicando? Venías
agotando la palabra que el Señor te dio el fin de semana pasada, venías exprimiéndole todo lo que podías a esa palabra, tratando de aguantar hasta el final, y de repente pasa algo más. ¿Sí me estoy explicando? Respiras, como que sientes que ya no vas a llegar más lejos, pero de todas maneras Dios sigue trabajando para bendecirte y para sustentarte. Dile o dite a ti mismo, porque cada quien pelea sus propias batallas. Amén. Cada quien pelea sus propias batallas. Dilo fuerte: cada quien pelea sus propias batallas. Amén. Unas son más grandes, otras son más livianas, pero siempre son batallas. Por eso hay que estar fuertes en los momentos difíciles. Dígalo conmigo: fuertes en los momentos difíciles. Una vez más, fuertes en los momentos difíciles. Dígalo: debemos estar fuertes. Casi no escucho. Debemos estar fuertes en los momentos difíciles. Amén. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, en la Biblia, Latinoamérica, dice así: vivan alegres, dice. Miren lo que dice: vivan alegres por la esperanza. Vivan alegres por la esperanza, animosos en la tribulación, animosos en la tribulación y constancia en la oración. Pero ¿cómo? La Biblia dice: vivan alegres por la esperanza. A pesar de la tribulación tenemos una esperanza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Conténtate por la esperanza que tienes. Y luego dice: anímate en la tribulación. Amén. Amén. Iglesia, está aquí. Quizá no escucho muchos amenes, porque puede pensar, si me regalas volumen aquí, puede pensar, escúcheme: ¿cómo puedo estar animoso en la tribulación? Caleb, regálame aquí volumen, Caleb. Amén. ¿Cómo puedo estar animoso en la tribulación? Pero debo hacerlo. Debo estar animoso en la tribulación. Amén. Amén. Porque es lo que la palabra me dice. Dice la palabra: vivan alegres por la esperanza, animosos en la tribulación. ¿Y qué más hay que hacer? Luego dice: y constancia en la oración. Porque en el momento de tribulación del proceso, lo que hacemos es abandonar, nos desconectamos de Dios. Y es cuando más conectados con Dios debemos estar, animosos en la tribulación, constantes en la oración. La Nueva Versión Internacional, en Romanos 12:2 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, dice la palabra. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Aguanta un poco más. Amén. Y luego dice la palabra: perseveren en la oración. Porque lo primero que hacemos es abandonar la conexión con Dios, la oración. Nos apagamos, nos apachamos. Pero la palabra dice que aunque estemos en la tribulación, debo procurar honrar a Dios. No debo blasfemar. La gente blasfema en medio de la prueba. Pero no debo blasfemar, debo estar consciente que Dios puede librarme de todo, pero que también puede usar la prueba para enseñarme de todo. Amén. Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo. Y quiero que escuches lo siguiente, iglesia. Jesús dijo que mientras estemos en este mundo, habrán tribulaciones. ¿Oyó?
Mientras estemos en este mundo habrán tribulaciones. Hay que aprender a vivir en medio de esta situación que el mundo tiene. Cada día trae su propio afán. Cada día, dice otra versión, trae su propio problema. Cada día tiene una prueba, cada día tiene una situación diferente. Cada día enfrentamos cosas distintas y repentinas. Pero el Señor nos dice que debemos estar animosos, que debemos estar alegres por la esperanza y que no debemos abandonar la oración. Amén. Amén. Lo más importante de todo esto es que si aprendes, al final del día podrás agradecerle a Dios y podrás reconocer que en medio de la situación que enfrentaste en el día, Dios estuvo en tu auxilio, en tu socorro, a tu defensa, sustentándote estuvo Dios en el día de la tribulación o de la prueba o de la circunstancia. Amén. El apóstol Pablo nos dice, mira, este hombre que fue apedreado, latigado, encarcelado, nos dice, he aprendido de las cosas que he vivido. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ya aprendí a pasar mis procesos, mis pruebas, gozándome, alegrándome, porque yo sé que aunque no estoy buscando meterme en problemas ni meterme en pruebas y vienen a mi vida, sé que hay un propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces, he aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este hombre nos está dando una lección de cómo reaccionar cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y él dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice así: no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme. ¿Dónde se ha aprendido a contentar? Cualquiera que sea mi situación. Si estoy en las buenas, me gozo. Si me van en las no tan buenas, también me gozo. Porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hay gente que se ha amargado en las pruebas, en los problemas, en que no ve la salida y no la verá. Si vive amargado, no la verá. ¿Me oye? Gente que ya está en el hospital precisamente por eso. Gente que está en el hospital precisamente por eso. Porque no ha aprendido a contentarse, no ha aprendido a dominar la situación, no ha aprendido, como decimos, a capotear lo que viene, lo que se presenta, lo que se vive, lo que se enfrenta. Hay que aprender a hacerle frente y a capotearla, pero escúcheme, no para que se amargue, no para que se enferme, no para que se muera. La gente que se satura del estrés por las situaciones, muchas veces se muere del infarto, o le da derrames, o piensa en morirse o en matarse. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 12 de Filipenses 4 dice: sé cómo lo aprendí. Como lo aprendí, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia cuando hay y cuando no hay. Yo sé vivir cada proceso, cada etapa, cada momento que me toca vivir. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo, dice el apóstol Pablo, y por todo, dice el apóstol Pablo, estoy enseñado. Amén. En todo estoy enseñado, así para estar saciado, dice, como para tener hambre. ¿Está oyendo? Así como para estar saciado, como para tener hambre.
así para tener abundancia como para tener necesidad. Estoy preparado para todo. Lo que me toque vivir, lo sabré vivir y me contentaré cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Cuál era la esperanza del apóstol Pablo? Si el verso inicial nos dice: vivan alegres por la esperanza, animosos por la tribulación y constancia en la oración. El apóstol Pablo, a pesar que dice: viva lo que viva, me toque pasar por lo que me toque pasar, yo he aprendido a contentarme. ¿Por qué razón está aquí? Porque una es la confianza del apóstol Pablo. Y dice el verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Por eso declara todo esto el apóstol Pablo, porque uno es el que lo sostiene, y es Jesús. Es uno el que lo ayuda a vencer cada momento de su vida, y es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Todos estos momentos difíciles de mi vida, dice el apóstol Pablo, los he podido soportar porque el Señor me fortalece, me ha fortalecido, me da las fuerzas. No son mis propias fuerzas, ha sido mi fe en Él y en sus promesas. Y yo sé que pronto esto pasará. Amén. Yo sé que pronto esto pasará. Cuando como padre y esposo me tocan vivir estas cosas, y aún como pastor, donde no te puedes quedar de brazos cruzados, donde tienes que hacer algo, por mucha presión que haya. Mire que hay presiones que te quieren hasta asfixiar, paralizar, te preocupan, quieren acaparar tu mente. ¿Me oye? Lo único que pienso es que el Dios me va a ayudar y que pronto esto pasará. Porque si me encierro en ver qué va a pasar, y va a pasar lo peor y no encontrar la salida, puedo enfermarme y puedo morir y no resolver nada. Por eso el apóstol Pablo aprendió a sobrellevar las cosas y dice: cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor Jesucristo. La gente piensa que no pasan uno pruebas. El mismo Jesús vivió la tentación y la venció. Se enfrentó a la muerte y la venció. ¿Me está escuchando? Atendía a la gente y los problemas de la gente, escuchaba los problemas de la gente y los vencía y les daba esperanza y paz. ¿Acaso no nos da esperanza y paz a nosotros también? A algunos le preguntó: ¿crees que puedo hacer esto? Si tú crees que Él puede hacer esto, que te puede ayudar, entonces Él lo hará. Tendrás paz si crees que Él puede hacerlo. Si crees que Él no puede hacerlo, entonces eres caso perdido, aunque Él todo lo puede. Por eso, escúchame, la expresión del apóstol Pablo no contiene limitaciones. Dice: he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, etcétera. Y luego engloba en sus palabras, expande en sus palabras diciendo: todo lo puedo en Cristo. No hay limitaciones para Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Esto pasará. Lo que estás viviendo pasará. La enfermedad que te está atacando la vencerás, pasará en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo:
Todos estos momentos difíciles de mi vida los he podido soportar porque el Señor me ha fortalecido. No han sido mis propias fuerzas, ha sido mi fe en Él y en sus promesas. Yo sé que pronto esto pasará. Amén. Entonces diga conmigo, tenemos que ser fuertes. Más fuerte, tenemos que ser fuertes en los momentos difíciles. Tenemos que ser fuertes en los momentos más difíciles. Miren lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 10, versión Nueva Traducción Viviente. Búsquelo en su versión. Proverbios 24:10 en la Nueva Traducción Viviente dice: si fallas, mire lo que dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Qué tremendas palabras. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Es decir, si no sabes mantener el control el día de la presión, serás vulnerable en cualquier circunstancia, por muy pequeña que sea. Serás vencido de cualquier cosa. Si no tienes firmeza el día de la presión, eres débil. Tu fuerza es escasa. Pero hay que saber soportar, enfrentar, aguantar. En la Nueva Versión Internacional de Proverbios 24:10 dice: si en el día de la aflicción te desanimas, dice, esa es una debilidad. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, dice. Por eso es que el Señor manda que declaremos siempre que el débil es fuerte. Por eso es que nosotros tenemos que declararnos la palabra a nosotros mismos. Porque el Señor, cuando dice que el débil diga que es fuerte, no dice que le diga a otro, dice que se declare la palabra a sí mismo si la necesita para ser fortalecido, para que soporte el día de la tentación y la prueba. Porque si el día de la tribulación o el día de la aflicción te desanimas o fallas, es muy limitada tu fortaleza. La fe no solo se demuestra cuando nos va bien, se demuestra ese día de la aflicción. Amén. Ese día que hay problemas es cuando hay que mantener la fe al 1000%. Ese día de la enfermedad es cuando uno tiene que estar fuerte. Ese día de la presión económica es cuando no hay que perder la cabeza y turbarse. Hay que mantenerse confiando, fortalecidos en Jesús, porque en algún momento te mostrará la puerta de escape, de salida. Amén. Amén. Si el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, tu fuerza. Mire, David tuvo que enfrentar una batalla. ¿Cuántos han escuchado de David y Goliat? ¿Por qué tuvo que pelear David esa batalla contra David y Goliat? ¿Que no había un ejército ahí, guerreros capacitados y un rey guerrero también? ¿No había miles de soldados ahí para pelear esa batalla? ¿Sí o no? Habían muchos soldados, el rey también era guerrero. Pero David tuvo que enfrentar una batalla, y una batalla que no era para cualquiera. ¿Me está escuchando? ¿Me está oyendo? David tuvo que pelear una batalla que no era para cualquiera, sino que había sido diseñada para él. ¿Cuántos me oyen? Nadie más la pelearía aunque quisiera. Sus hermanos de David que estaban en el ejército del rey Saúl tampoco pudieron pelearla. El rey Saúl, el cabeza del ejército, el general del ejército, tampoco pudo pelearla.
porque esta batalla era para David. Las aflicciones y las batallas que vives diariamente, no todos la pueden soportar. Cada quien de acuerdo a su capacidad. Esa batalla que estás enfrentando fue diseñada para ti. Por eso no puedes desanimarte ni fallar en el día de la aflicción, sino que tienes que ser fuerte, tienes que salir a pelearla en el nombre de Cristo. Amén. Entonces nadie podrá enfrentar por ti la prueba, es tu prueba. Amén. Puedes pedir oración, sí, pero esa prueba es tuya. No es que te la quites y se la pongas a otro para que ese aguante un ratito mientras te repones y luego te la pongan a ti y aquel aguante otro ratito mientras te repones. No es así. Es tu batalla, es tu prueba, es tu victoria o tu derrota. Tú decides. Pero si flaqueas y fallas en el día de la aflicción o de la prueba, serás conquistado, serás vencido. Pero si te mantienes fuerte en el momento más difícil, también serás coronado como un campeón, como un ganador, como un victorioso. Amén. Amén. Pablo no estaba diciendo que pensaba rendirse. Él lo único que se decía es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y entonces nadie podrá enfrentar por ti la prueba, es tu prueba y solo tú podrás enfrentarla y vencerla en el nombre de Jesús. Diga conmigo: ya Dios me ha librado de otras batallas. Dígalo fuerte: ya Dios me ha librado de otras batallas. Diga conmigo: también, más fuerte, también de esta me librará. Más fuerte: también de esta me librará. Una vez más dígalo: también de esta me librará. Amén. David no se negó. Mire, David fue enviado por su padre a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército al frente de la batalla, y que el filisteo salía y los amedrentaba con sus palabras retándolos. Y David fue a llevar, a propósito, Dios lo hizo, fue a llevarle comida a sus hermanos y se encontró que estaba el asunto de la batalla y que alguien daba gritos allá enfrente, y empezó a sentir dentro de él ese celo de Dios y empezó a sentir ganas como de soltarse un rato y pelear esa batalla. ¿Está viendo? No se negó David a pelear esa batalla. David lo que hizo, mientras buscaban un soldado, mientras aparecía alguien que peleara, no iban a encontrar en el ejército a nadie, sino solo a uno que estaba preparado por Dios para pelear esa batalla, que había sido adiestrado en otras batallas, que había peleado otras batallas, que había conquistado otros momentos difíciles, porque confiaba en Dios. Y entonces David no se niega a pelearla, y David se para delante del rey y le dice y le testifica al rey Saúl que esta no era la única que había peleado y que Dios le había ayudado. Por eso sus palabras eran palabras de fe y de confianza. Sabía que iba a pelear, pero él hablaba la victoria. La Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Si solo se queja, si solo reniega, usted no se fortalece. Lo que hace es que se desanima. Pero si usted se alienta con la palabra de fe, usted cobra fuerza y ánimo. Amén. Esto pasará. Le decía a mi esposa y a mis hijas: vamos a orar y vamos a darle gloria a Dios, porque esta semana vencimos una vez más en el nombre de Jesucristo. Y Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a adorarlo, por favor.
en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hicimos, adorarle. Pero si todos lloráramos, los 6 de la familia lloráramos porque la situación económica nos aprieta, porque alguien se enfermó, porque esto, porque lo otro, porque ya falló y se descompuso esto, y las cuentas y esto y lo otro, ¿qué ayuda? Por más que Dios quiera ayudarnos, si no hay disponibilidad en nosotros y algo de fuerza, ¿cómo nos levantaremos? ¿Alguien me oye? Entonces David le dice a Saúl que no era la única batalla que había enfrentado y que Dios lo había ayudado. Y dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo, le empieza a testificar, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él, dice el versículo 35, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, dice, ¿está oyendo? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, dice. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, dice. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37 dice, añadió David, Jehová, dice, que me ha librado de las garras del león. Repito, Jehová que me ha librado de las garras del león. Mire lo que decía David, testificándole a un hombre que había pasado un proceso cuando Dios lo llamó buscando las 2 mulas de su padre. Dios lo atrajo hacia él y le mudó el corazón para que fuese rey, y aparte lo llenó con su Espíritu Santo, que hasta profetizaba el rey. El rey sabía que las palabras que David estaba diciendo era verdadera. Primero escuchó todo lo demás, pero luego David metió a Dios en medio de sus batallas y dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, eso convenció a Saúl, y dijo, Jehová esté contigo, ve y Jehová esté contigo. Y salió David a pelear. Amén. ¿Y qué pasó? Venció. Escúcheme, todo el ejército tenía miedo, menos David. David tenía confianza que esa batalla también en Dios la iba a ganar. Yo no sé cuál es tu batalla hoy, pero tienes que ser fuerte en los momentos más difíciles. Es una enfermedad. ¿Qué nombre tiene esa enfermedad? Sé fuerte contra ella. Resístela. ¿Tienes alguna situación por la inundación? Alégrate aunque sea difícil. Dios proveerá. Dios sustentará. Todo lo que tú y yo tenemos, Él nos los ha dado. A lo mejor así tenías que botar ya lo viejo para que Él te dé algo nuevo. ¿Está oyendo? Hay que buscarle el lado positivo a esto. Antes de agachar la cabeza y tirarse al suelo y llorar reclamando a Dios, piense que esto pronto pasará y que algo bueno saldrá de todo esto. Amén. Todavía no había peleado David y él ya estaba diciendo que Dios lo iba a librar del filisteo, que lo iba a vencer. Y eso fue lo que hizo Dios en la vida de David.
Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:12, leímos al principio, dice: vivan alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constancia en la oración. Digamos que la expresión de David era su oración a Dios. Él sabía que Dios vencería a través de él. Mucha gente, ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia dice: alégrense, anímense y oren. Amén. Si hay pruebas, si hay problemas, si hay abnegación, si hay algo que te inquieta, que te incomoda, que te roba la paz, que te hace frente, que te lastima, Dios dice: alégrense, anímense, oren. Manténganse hablando conmigo. Mucha gente, por afligirse demasiado, termina en los hospitales y hasta muertos. Así terminan. Nosotros debemos confiar que de todo esto algo bueno saldrá. Así como David declaraba su victoria en Dios. Tu proceso nadie lo pasará por ti. No es como los niños que están en la escuela ahora en casa y tú le ayudas a hacer las cuentas de matemáticas y no los dejas pasar la prueba. Esto es diferente. Esta prueba tiene tu nombre. Fue diseñada para ti. Quien la puede pelear eres tú. Y quien la puede vencer en el nombre del Señor eres tú. Nadie más. Cada quien lo hará. Amén. Amén. Por eso Dios te ha fortalecido. Por eso antes de rendirte piensa. Antes de pensar que Dios te abandonó, piensa. Haz un examen, un análisis de todo lo que has vivido desde que te convertiste a Cristo y antes de ser cristiano. Y cómo te iba antes de ser cristiano y cómo te va ahora que estás en Cristo. Cuántas cosas te ha permitido el Señor gozar, disfrutar, vencer, conquistar. Muchas. Y estoy seguro que como yo ya perdiste hasta la cuenta. Pero aprende a contentarte. Si es el cáncer, pelea contra el cáncer. Pelea. Y párate frente al espejo y declárale la palabra en el nombre de Jesús, la palabra de sanidad. La mujer lo hacía, si solo tocar el borde del manto de Jesús eres salva. Ella peleó. David decía: Dios me libró de las garras del león y del oso y también de ese filisteo. Dios animaba por sus victorias a David y David se animaba con el testimonio de lo que Dios había hecho por él. Eso es lo que tienes que hacer, pero nunca rendirte. ¿Alguien me oye? Recibe, mujer. Más. Nunca rendirte. Si te rindes, es porque nunca agradeciste lo que Dios hizo por ti. Si te rindes, porque nunca aprendiste a confiar en el Dios de la victoria. Si te rindes, es porque no dejaste que el Señor pusiera sus palabras en tu corazón. ¿Me estás escuchando? Mira a esta persona. Lo llaman pastor por designio divino, pero es de carne y hueso. Es esposo, es padre, es hijo, es amigo, es hermano, y tiene sus propias batallas. Tengo a mi esposa, que le ha dicho a mis hijas estas palabras. Ya hemos aprendido, dice.
a saber cómo pasar el proceso en la necesidad. Gracias a Dios. La gloria es de Él. No te rindas. No te rindas. Fuerza, fuertes en los momentos más difíciles. Porque así dice la palabra de Dios. Juntamente con la prueba, Dios, no el gobierno, no el médico, no el pastor, no el líder. Juntamente con la prueba, Dios me dará la salida. Aleluya. Amén. Amén. Juntamente con la prueba, Dios, 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 no el juez, no el licenciado, no el médico, no el vecino, no el pastor. Dios, 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 juntamente con la prueba, Dios, solo Dios me dará la salida. Alábalo porque Él vive. Dios me dará la salida. Dios me dará la salida. Eso es lo que nos ha cantado Pepe López Man, lo que les he enviado. Solo Dios me dará la salida. Eso es lo que usted tiene que declarar. David estaba frente a Saúl. Saúl vestido con su armadura, como un guerrero. Y David, su onda, su bolsita de pastor y su vestidura. Pero la embestidura de David no era un arma de guerra. Es el Espíritu de Jehová el Señor. Por eso David decía: Dios que me ha librado de las garras del león y del oso, lo hará también del cáncer, lo hará también de esta pandemia, lo hará de mi economía, lo hará de cualquier inundación, lo hará de cualquier necesidad. Y yo aprenderé a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque Dios que me ha librado otras veces lo volverá a hacer. Él puede hacerlo de nuevo. Amén. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás, por favor. Ponte de pie mientras levantas tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo y oramos. Y entrégate al Señor. Si estás pasando en este mismo instante una situación, tú que nos ves en casa, haz lo propio también. Arrodíllate delante de Dios o levanta tus manos, pero muestra tu confianza y declara: Dios que me ha librado de mis batallas antiguas, también me librará de esta. Háblale, háblale, háblale a Dios. No sé cuál es tu batalla, porque esa es tu batalla, no es la mía. Yo tengo la mía. El ejército no peleó por David. David peleó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tal vez tu batalla es familiar, económica, de salud. Mujer, confía. Confía. Confía, mujer. No te rindas. No te rindas. Aquí estás. Dobla tus rodillas, porque ahí está diciéndonos la palabra que debemos ser constantes en la oración. Ahí está cantando. Está este canto para que seas fortalecido en el nombre de Cristo en esta mañana. Vivan alegres por la esperanza, animosos en la tribulación. Échate ánimos en el momento de la tribulación.
y sé constante en la oración. Este es tu tiempo de levantar la voz. Este es tu tiempo de levantar la voz. Fuertes, fuertes en los momentos difíciles. Háblale a tu Dios ahí donde estás, rodillas quebrantadas. Si vas a interceder por alguien, también derrama tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Hazlo, hazlo, hágalo, hermano Eduardo. Hágalo usted que nos ve a través de internet. Hágalo usted que está aquí en casa en el nombre de Cristo. Pero no se rinda, no se rinda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor no te abandona, el Señor no te abandona, el Señor no te abandona. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo decía. Pablo había enfrentado todo, había peleado contra todo, contra fieras, dice la palabra, pero él solo tenía una declaración: yo, aunque viva esto que estoy enfrentando, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David decía, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo, de las manos de este filisteo. La mujer de flujo decía: si solo tocar el borde de su manto seré salvo. Otros decían, los leprosos decían: si quisierais puedes limpiarme. Los ciegos decían que el Señor les devolviera la vista. Ellos decían que sí creían cuando Jesús les preguntaba: ¿creen que puedo hacer esto? Sí creemos, sí creemos, sí creemos, sí creemos. Tú sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. La palabra dice: juntamente con la prueba, Dios también me dará la salida. También me dará la salida. Espíritu Santo de Dios, hay necesidad y tú las conoces, precioso Espíritu de Dios. Mueve tu mano poderosa, mueve tu poder, porque aunque estamos en este proceso mundial, no has dejado de moverte, no has dejado de ser Dios, no has dejado de acudir al llamado de la fe, no has dejado de manifestar tu gloria, tu poder, tu respuesta a la oración, no has dejado de caminar en medio de la alabanza de tu pueblo, no has dejado de prestar oído al corazón que se contrita y se humilla delante de ti. No has dejado de hacerlo, no has dejado de hacerlo. Levanta tu voz ahí donde estás, levántale tus manos y háblale que Él te escucha. Háblale que Él te escucha. Te está fortaleciendo, está rompiendo cadenas, yugos, está quitando el desánimo. El Señor te está dando una palabra de poder y te está diciendo que tienes que ser fuerte en los momentos más difíciles. Antes que el desánimo está la fe, está la esperanza. Ahí donde está el Espíritu Santo, por favor. Al que está enfermo, Señor, apiádate de él, ten misericordia. Puede adorar a Dios en esta noche, tócalos, aunque aún no puede ver su milagro. Tócalos. Is there somebody in this house that can Recíbelo. worship God in anticipation for Recíbelo, what He is about to recíbelo, do? recíbelo, recíbelo, porque el milagroso que es Dios se está moviendo en esta Que mañana. sabe que su Dios Recíbelo. está obrando en el silencio. Aunque no puedas verlo, Él se está moviendo. Él está obrando, Él está tocando, Él está sanando, Él está proveyendo a los cuervos que llegarán a tu vida a bendecirte. Dios está preparando ese camino que debes caminar para encontrar la puerta de salida. El Señor está ahí, te está guiando, síguelo, mantente constante en la oración y escúchalo. Escúchalo y síguelo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cantas conmigo en esta hora? No te rindas, Chucho. Aunque no pueda Continúa ver, creyendo. sobrando. Aunque no pueda ver, Continúe creyendo. sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Jesús. Siempre estás. Déjame oír tu voz. Gracias, Aunque Jesús. no pueda ver, estás sobrando. Cánteselo al Aunque no Señor, pueda cánteselo. ver, estás sobrando. Los que están en casa, reciban
En el nombre de Jesucristo, declárala. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dígaselo. Dile que eso es lo que estás creyendo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dígalo, dígalo. Dígaselo a Él. Dígaselo a Él. No te rindas, Isaac. No te rindas, Isaac. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Siga creyendo. Siga creyendo. Siga creyendo. Siga creyendo. La fe. La fe es un arma de guerra. La fe es un arma de guerra. La fe pelea contra lo que sea. La fe no tiene miedo. La fe no tiene temor. La fe pelea contra el peor de los gigantes. La fe pelea contra el peor de los gigantes y los vence, los conquista, los conquista, los derrota. Se corona en el nombre de Jesús con la victoria de Jesucristo. Más, mujer, más. Oh, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, recibe fuerzas, fuerzas, fuerzas en el nombre de Jesús. Fuerzas en el nombre de Jesús. Fe. Gracias. Gracias. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo de Dios. Declaramos que el cáncer se seca, Señor. El cáncer es pulverizado, Señor. El cáncer es quitado de la sangre, de las células del cuerpo. Señor, es quitado de esa carne, de ese lugar que se afectó. El cáncer ahora obedece a la palabra y al nombre de Jesús. Sal de ese cuerpo en el nombre de Cristo ahora. Sal de ese cuerpo en el nombre de Cristo ahora. Por el poder de la sangre de Jesús. Por el poder del nombre de Cristo. Sal de ese cuerpo ahora. Suelta, 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 suelta ahora. Suelta ahora. Ese cuerpo cáncer te vas fuera. En el nombre de Jesús. Por el poder de las llagas de Jesucristo. Porque su palabra nos ha declarado que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de Cristo tenemos sanidad. Y en la cruz del Calvario se llevó nuestras dolencias. Y esa palabra es verdadera. Esa palabra es verdadera. En el nombre de Jesús. 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 Gracias. 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 Maravilloso eres, Señor. Te creemos. Te creemos. Gracias. Lo que debemos hacer es bendecir tu nombre en medio del proceso más difícil. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe por qué? Termino con esto. Job sabía que todo lo que él tenía, Dios se lo dio. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Pero ¿sabe qué? Jehová también devolvió y le multiplicó todo. Lo que tuvo en el postrer estado era incomparable con lo que había tenido antes. Porque Jehová dio, Jehová quitó y Jehová también devolvió y también multiplicó para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Porque eso es lo que sucede cuando depende solamente de Él y de nadie más. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo en ese momento, hágalo conmigo. Y si se quiere reconciliar con Él, también hágalo conmigo. Porque su Espíritu ya ha tocado tu vida en este momento con su palabra. Y dígale, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Por favor te pido que perdones mis pecados. Y te ruego que entres en mi corazón, porque yo te recibo como mi Señor y Salvador.
Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo, que es la garantía para el día de mi redención. Señor, ayúdame a ser fuerte en los momentos más difíciles. Dígaselo, ayúdame a ser fuerte en los momentos más difíciles. Ayúdame, Señor, a confiar plenamente en ti y a seguirte y a servirte. Te lo pido todo en tu nombre, Señor. Amén y amén. Dele aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele aplausos, dele aplausos al Rey de Reyes. La victoria es tuya, dale aplausos al Rey de Reyes. La victoria es tuya, dije. La victoria es tuya. La victoria es tuya. En el nombre de Jesús. Con Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, vamos. Gloria, 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 gloria. Gracias, Jesús. Fuertes en los momentos difíciles.